Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Marcelo Mora Bernal, soy docente de la institución Infocal, específicamente de las asignaciones de electricidad y electrónica automotriz. En este video vamos a ver el funcionamiento de los sistemas de inyección electrónica en los automóviles de la actualidad y vamos específicamente a hablar de los sistemas de inducción, los sistemas de alimentación y los sistemas que conciernen al diagnóstico computarizado de todo la inyección electrónica del automóvil. En vista que los automóviles de inyección electrónica y los motores de combustión interna fueron evolucionando, lo necesario para los automóviles y para las ensambladoras era poder proporcionar a los dueños o a los que iban a adquirir el automóvil un mejor trabajo en cuanto al motor de combustión interna. La inyección electrónica garantiza tres fundamentos principales, que son ventajas para la persona que va a adquirir el automóvil. La primera ventaja es un menor consumo de combustible, cosa que no podía pasar en un automóvil a carburador. La segunda ventaja es lo que podemos nosotros ver, un mejor funcionamiento, un mejor aprovechamiento del combustible, cosa que tampoco pasaba en el carburador. Y lo tercero que podemos ver como ventaja en los sistemas de inyección electrónica es la menor contaminación del medio ambiente, ¿sí? Y eso no podíamos nosotros verlo en los sistemas a carburador. Una mezcla ideal, según la teoría en los sistemas a carburador, era que tenía que haber una proporción de 14.6 porciones de aire por 1 de combustible, pero eso no podíamos nosotros medirlo en el sistema a carburador. Pero ahora en la inyección electrónica nosotros mediante sensores, mediante una unidad de control o mediante actuadores nosotros podemos ver el mejor desempeño del funcionamiento. Pero estos sistemas, ¿sí?, de la inyección electrónica han venido acoplando a diferentes componentes, como la unidad de control. Muchas veces lo encontramos con el nombre de ECU o PCM, tiene la finalidad de poder recibir la información de los sensores. Estos sensores informan a la unidad de control el funcionamiento de grados térmicos, parámetros, tensión, intensidad, de cómo está trabajando todos los sistemas. Y la unidad de control, mediante esta información que recibe de los sensores, hace que los actuadores puedan funcionar. Los actuadores son los elementos que van a proporcionar el salto o la pulverización de combustible a la cámara de combustión. Pero para todo esto, para analizar todos estos factores, tanto sensores o actuadores, la unidad de control tiene un panorama de diagnóstico computarizado, a lo que llamamos sistema OBD. En las siglas en inglés quieren decir On-Board Diagnostic, que quiere decir diagnóstico a bordo. Entonces, en la antigüedad, los primeros sistemas OBD1 venían con diferentes conectores, ¿sí? Estos conectores podían ser de 17 pines, de 22 pines, dependiendo a la marca. Pero desde el año 1987 para adelante, estos sistemas han sido estandarizados por todas las empresas a un solo número de pines, lo que conocemos en la actualidad como OBD2 de 16 pines. Analizaremos el primer sistema de la inyección electrónica con el que comienza el funcionamiento de los motores de combustión interna. Para que un motor de combustión interna pueda generar su trabajo o los ciclos de trabajo que conocemos como admisión, compresión, explosión y escape, necesita tres factores fundamentales: el aire, el combustible y la chispa. El primer sistema que analizaremos es el sistema de inducción de aire. Específicamente, este automóvil lleva un sensor MAP, que quiere decir Mass Air Pressure, presión de masa de aire que ingresa a nuestro motor de combustión interna. Esta presión es medida por medio de un sensor y ese sensor informa a la unidad de control cuánta cantidad de aire está ingresando. Aquí tenemos el sensor de presión de aire, ¿sí?, el sensor MAP. Este sensor MAP viene incorporado con un IAT, un sensor de temperatura de aire, ¿sí? Fíjense, tenemos 4 cables específicos y el cable del lado derecho es un negativo, el cable rosado es la llegada de la alimentación, porque la computadora envía 5 voltios de trabajo. El cable café es el cable de retorno de información a la unidad de control y el cable blanco está figurando
como el sensor IAT. El cable blanco es la información que estamos enviando a la unidad de control de la temperatura de trabajo del aire. Ahora, tenemos el automóvil alimentado, ¿sí? Está en contacto. Nosotros podemos ver, ¿sí?, que se está generando una señal de información, una señal de llegada de la unidad de control. Esos son los 5 voltios que alimenta la unidad de control al sensor para que se genere el trabajo de este sensor, que va a informar a la unidad de control en cuánto de temperatura está trabajando y cuánto de presión de aire está ingresando al motor de combustión interna. El sensor MAF tiene como principio de funcionamiento que internamente funciona bajo el principio de un piezoeléctrico, ¿sí? El piezoeléctrico recibe la presión de aire y mediante esa presión de aire que ingresa por el colector de admisión a nuestra cámara de combustión, nosotros mandamos un voltaje de referencia a la unidad de control, y este voltaje de referencia llega a la unidad de control para poder después proceder a enviar información a los diferentes actuadores. Voy a proseguir con encender el automóvil para que podamos verificar esta señal de referencia o de llegada a la unidad de control. Aquí tenemos, ¿sí?, el cable de llegada a la unidad de control, ¿sí?, y está conectado, ¿no? Nuestro multitester está conectado, el negativo haciendo tierra en nuestra batería, y tenemos el positivo conectado a al cable que va a enviar a la unidad de control la información. Podemos verificar los 2 voltios, ¿sí?, y estos 2 voltios va a variar dependiendo al ingreso de combustión, dependiendo al ingreso de aire. Fíjense que mientras más acelero, ¿sí?, esta información de retorno a la unidad de control va a variar. Una vez que hemos analizado el funcionamiento de nuestro sensor MAF, ahora podemos verificar si la llegada a la unidad de control está siendo recepcionada y si la unidad de control está enviando la señal de información a lo que nosotros conocemos como pulsos para el funcionamiento de los inyectores. Los inyectores tienen como principio fundamental de accionamiento el electromagnetismo interno. Necesitan tener un positivo constante y pulsos intermitentes, que esos pulsos llegan de la unidad de control. Aquí tenemos un equipo llamado multiprobe. El multiprobe es como la unión de 6 puntas lógicas en uno, con el cual nosotros vamos a poder ver el funcionamiento de los 4 inyectores que tenemos en nuestro motor lineal. Tenemos el color plomo para nuestro cilindro número 1, el color azul para nuestro cilindro número 2, el color amarillo para nuestro cilindro número 3 y el color verde para nuestro cilindro número 4. En cuanto yo dé funcionamiento al motor, nosotros podremos verificar los pulsos de inyección en los 4 cilindros y en los 4 inyectores de nuestro motor de combustión interna. Ahí podemos ver los 4 inyectores recibiendo el positivo constante de la unidad de control, ¿sí? Los 4 inyectores de nuestro motor están recibiendo el positivo. ¿Qué sucede cuando yo prendo el motor? Automáticamente la unidad de control recibe información de los diferentes sensores, como por ejemplo el sensor CKP, que es el de posición del árbol, de posición de cigüeñal, y este sensor es el que envía la información de que el motor ya está funcionando. Producto de eso, la unidad de control recibe esa información de los diferentes sensores y lo transforma en una señal, el cual esas señales llegan a nuestros inyectores para producir el electromagnetismo y la apertura de las agujas para que se pueda producir el pulverizado de combustible en las diferentes cámaras de combustión. Después de haber analizado el sistema de alimentación, terminaremos analizando lo que es el arco voltaico que se genera en las bobinas para que nuestras bujías correspondientes de los diferentes números de cilindro puedan producir el salto de chispa. Hemos dicho que para que un motor proporcione una explosión o el tercer tiempo en cada cámara de combustión, necesita aire, chispa y combustible.
Ahora, esta chispa lo producen las bobinas. Y aquí tenemos un equipo, el Multiprobe, y tenemos un captador de inducción, ¿sí? Esta pequeña varilla capta la inducción o el electromagnetismo que se genera en las bobinas o en los relés, ¿no? Todo lo que funciona con un campo magnético. A fin de tener esas ventajas en la inyección electrónica, todos nuestros sistemas funcionan con sensores y actuadores, pero no todo el tiempo funcionan de manera correcta. Muchas veces en nuestro tablero nosotros vemos el foco checking J, ¿no? Que es el indicador o la luz testigo de que hay una avería en todo nuestro sistema o en los diferentes circuitos que hemos visto hace un momento. A fin de que nosotros podamos dar un diagnóstico preciso, este pequeño momento vamos a utilizarlo para el diagnóstico computarizado. Primeramente aquí tengo en mis manos un OBD-Link, un conector OBD-Link, que es un conector el cual nos va a verificar las líneas de alimentación de la unidad de control. Tiene específicamente 16 pines, los cuales son los 16 pines que les mencionaba a la introducción de este video. Aquí tenemos nuestro conector de diagnóstico de nuestro automóvil, ¿sí? Y tenemos nuestro OBD-Link. En cuanto yo conecto mi OBD-Link, fíjense que automáticamente las 16 líneas de alimentación funcionan y es una verificación de advertencia de que sí está conectado de manera correcta, ¿no? Y de que nuestro conector no tiene ningún puenteo ni ninguna dificultad para poder hacer el diagnóstico preciso. A fin de estar bien seguros de nuestra conexión, del puerto de conexión del automóvil, si yo le pongo el positivo, al pin 16 que es el positivo, pueden darse cuenta en el multímetro que están produciendo los 11 voltios correspondientes, ¿sí? Estamos recibiendo los 11 voltios correspondientes. El pin 16 dijimos que es el positivo de nuestro conector, ¿sí? Pero el pin 4 es el negativo de todo nuestro sistema. Si nosotros puenteamos al pin 4, vamos a poder recibir el negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos invertido nuestra polaridad de nuestro multímetro. Hemos llevado el conector rojo a lo que es específicamente el conector de nuestra batería, y el conector negro de nuestro multímetro está en nuestro puerto número 4, que es la tierra o el negativo de nuestro conector. En este caso tenemos un escáner FCAN, que es no solamente un escáner de la institución para 12 voltios, también es un escáner para 24 voltios. Hemos conectado a nuestro OBD-Link el conector 16 pines de nuestro escáner, con la finalidad de poder asegurarnos de que las líneas de conexión de nuestra unidad de control o de nuestra computadora del motor están correctamente ensambladas. En cuanto encendemos el automóvil, nuestro escáner es alimentado por el positivo que tenemos en nuestro conector de 16 pines. Tenemos la opción en nuestro escáner de poder diagnosticar de dos maneras. Si nosotros sabemos la procedencia, es decir, si es un automóvil asiático, si es europeo o si es americano, podemos ver con las especificaciones del vehículo. Pero si no sabemos la procedencia o el año de nuestro automóvil, tenemos la opción directamente de poder conectarnos por OBD2, ¿sí? Que significa diagnóstico a bordo. Entramos a OBD2 y tenemos la opción de diésel o gasolina. Como el automóvil es a gasolina, entramos directamente a gasolina y vamos a diagnosticar, ¿sí? Diagnosticamos el OBD2 universal y nuestro escáner va a empezar a buscar en la unidad de control algún código de avería que se haya almacenado o que esté en el historial de nuestro escáner, hasta leer flujo de datos reales del automóvil. En flujo de datos reales, a continuación vamos a ver los factores o los parámetros, cómo trabajan los sensores correspondientemente y de acuerdo a las magnitudes eléctricas, la información que mandan a la unidad de control. En esta parte nos vamos a concentrar en leer y buscar el código de avería. Tenemos el código de avería que hemos simulado. Al principio les había explicado
del sistema de inducción. Ahora nuestro motor se encuentra con el sensor MAP desconectado, por ende tenemos el código P0108 que nos indica la presión absoluta del colector de admisión. Nosotros podemos borrar directamente o podemos efectuar una captura para poder tener la información necesaria para poder proporcionarle al dueño del automóvil. En esta parte podemos borrar directamente el código o podemos ver exactamente cómo están trabajando los flujos de datos de nuestro motor. Conectamos a flujo de datos y podemos ver los parámetros de todos los sensores, el trabajo que están realizando. Pero esta opción necesita ser leída cuando el motor está funcionando y cuando el motor está trabajando. Tenemos el motor funcionando y fíjense ustedes que podemos ver los valores o las magnitudes eléctricas de nuestro escáner y de nuestra unidad de control correspondiente. Fíjense, tenemos un parámetro, ¿sí?, que es el sensor de temperatura de aire, ¿no?, incorporado en el MAP que habíamos leído. Aproximadamente la temperatura de aire que está ingresando a nuestro motor es de 36 grados centígrados. Fíjense, a una revolución y a una velocidad del motor de aproximadamente 895 RPM. Mediante el escáner, mediante los instrumentos de diagnóstico, nosotros podemos proporcionar una información correcta y un correcto mantenimiento a los automóviles de inyección electrónica. También tenemos la oportunidad en la institución de trabajar con diferentes equipos de diagnóstico. En esta ocasión estoy conectando un conector del Scanner Launch XDIAC, que es directamente un escáner que no necesita un cable, ¿no?, DLC de conexión de los 16 pines del automóvil hacia el escáner. Directamente es una comunicación mediante Bluetooth. Tenemos nuestra información de que sí, ya lo está leyendo a la unidad de control. También tenemos las mismas opciones que hemos visto en el anterior escáner, con la diferencia de que aquí podemos graficar el flujo de datos. Entramos a los datos vivos del automóvil y podemos nosotros seleccionar qué específicamente queremos leer. En este punto, en flujo de datos, ya con el motor encendido, nosotros podemos verificar exactamente qué es lo que queremos grabar. Por ejemplo, queremos ver cómo están en gráficas las revoluciones del motor. También queremos ver la temperatura del refrigerante del motor y podríamos ver la posición de nuestra mariposa, ¿no?, que es el que permite la entrada absoluta del aire y de los gases a nuestra cámara de combustión. Confirmamos que queremos graficar los tres parámetros. Una vez que hemos entrado a gráficas de flujo de datos, podemos ver los valores. Tenemos el ángulo de la posición de la mariposa aproximadamente en 10.5 a 875-880 revoluciones del motor, y tenemos una temperatura de refrigerante del motor aproximadamente de 66 grados centígrados. Hemos seleccionado estos tres para poder graficarlo. Simplemente hacemos clic a graficar y ustedes pueden fijarse que estamos graficando las revoluciones del motor, la posición de la mariposa, y fíjense cómo suben los valores cuando nosotros aceleramos el motor. Entonces, una vez que hemos acelerado, fíjense, hemos llegado hasta un punto. Una vez que aceleramos el motor, nosotros podemos ver en las gráficas la diferencia que existe. Cuando hemos acelerado, ahorita en ralentí tenemos aproximadamente 887 revoluciones del motor, pero una vez que hemos acelerado, hemos podido ver que hemos llegado aproximadamente hasta 2000 RPM. De esta manera finalizamos nuestro video. Espero hayan podido comprender los principios rectores de la inyección electrónica en los diferentes sistemas que hemos analizado, tanto inducción y alimentación. Nuestra institución cuenta con los equipos necesarios para que los estudiantes puedan acostumbrarse a lo que viene en el futuro, ¿no?, que es la inyección electrónica. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.